A muchos seguramente el fútbol y el deporte les trae felicidad, por eso vamos a estar en una charla con un personaje que seguramente muchos de ustedes lo han visto en la cancha o lo recuerdan como jugador, aquellos hinchas de Atlético Nacional, esa Copa Libertadores del 89 que seguramente todos lo recuerdan. Por eso vamos a hablar un poco de las anécdotas del fútbol. Mi nombre es Clara Támara, yo presento deportes y estoy como muy metida en el tema del mundo deportivo y creo que desde Be Happy Fest puedo ser feliz y puedo como transmitir ese mensaje a través de los deportes, contar las gestas de nuestros deportistas, de nuestros entrenadores, como el que traemos a continuación. Él es el profe Luis Fernando Suárez, para todos nosotros un campeón, hincha Atlético Nacional, supongo, pero además que nos representó como colombiano en un mundial, llevando a la selección de Ecuador a una instancia muy importante, con clubes, por supuesto que tiene una gran trayectoria, hoy en día con La Equidad, mostrándonos su talento, su experiencia desde el fútbol colombiano y seguramente en unos años lo veremos dirigiendo la tricolor, la nuestra. Profe, bienvenido. ¿Funciona? ¿Sí? Ah, bueno. Hola, ¿cómo están? Ya después de todos esos piropos, ya que tengo una responsabilidad muy grande. Pero feliz de estar acá, muy contento. Bueno, ojalá que el partido se dé. Eso creo que también si se terminaría, sería muy triste en un festival de felicidad que nosotros no pudiéramos ver un partido como hoy se puede presentar. Ojalá que las cosas se solucionen, pero ahí es donde creo que ahí es donde uno se pone triste respecto a situaciones que el fútbol te da. Yo no puedo decir nada diferente a que el fútbol me lo ha dado todo, me lo dio todo. Yo incluso dejé muchas cosas de todo lo que es mi vida, el estudio, estaba haciendo cuarto año de contaduría y lo dejé por dedicarme al fútbol. Y creo, aún lamentando esa situación de que no terminé mi carrera universitaria, aún así, porque lo sigo lamentando, creo que hay algo que siempre voy a reconocer que el fútbol me dio una alegría inmensa, me dio hasta el poder tener hoy mi familia. Y por eso me preocupan estas cosas que ocurran. Si se dieron cuenta, llegó el bus a un sitio. El de Boca. El de Boca, y les quebraron los vidrios del bus, le tiraron gas pimienta. En fin, les voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotros, no tan grave. Cuando yo estaba con Nacional en el 1989, jugamos contra Racing. Nosotros habíamos ganado 2-0 acá. Y cuando íbamos para allá, pues solamente con el resultado perder 1-0, ya con eso clasificábamos. Cuando llegamos en el bus, el estadio de Racing, estadio muy lindo, antiguo, hoy todavía sigue siendo el mismo, entonces todavía mucho más antiguo. En el 89, hace 30 años, ese era el mismo que existe hoy. La puerta para el camerino era pequeñita, muy pequeña. Y nosotros cuando llegamos, el bus llegó de una manera tal en que la puerta de la salida tenía que dar la vuelta entera para poder pasar al camerino. Bueno, no podía, la policía decía que no. Entonces, mientras que el bus hizo una vuelta ahí nomás para dejarnos muy cerca de la entrada, nosotros estábamos rodeados de hinchas. No nos tiraron gas pimienta, no nos quebraron vidrios, pero lo amaquearon el bus así de una manera, nosotros éramos así. ¿Pensaron lo peor? Sí, entramos con mucho miedo. Bueno, afortunadamente después, partido que perdimos 2-1 y clasificamos pues por que hicimos más goles, ganamos 3-2. Y en esa final, profe, ya la última, digamos, ¿qué fue lo más feliz? ¿Qué fue lo más alegre? Claro, uno gana y entre la victoria hay muchos pensamientos, muchos recuerdos y uno empieza a ver todo el recorrido que hizo Atlético Nacional y el equipo para alzar esa copa, pero cuando ya uno está en lo más alto, ¿cuál es el punto más importante de felicidad o más alto? Bueno, nosotros estábamos en un equipo que era muy inteligente, los jugadores eran muy inteligentes. Creo que era la culminación de no un año, sino de 3. Nosotros cuando nos juntamos, cuando se juntó el equipo era 87, 88, 89.
Entonces como que era el terminar algo, lo terminamos aquí en Bogotá. Para mí lo más, hay veces en que uno sí, y eso es lo que le queda como muy marcado respecto a situaciones de fútbol. Nosotros antes de la final, nosotros jugamos un partido contra un equipo uruguayo, llamado Danubio, y en Uruguay empatamos 0-0 y en Medellín el partido quedó 6-0, 4 goles del Palomo Zuriaga, y con eso clasificamos al final. Yo recuerdo que estábamos felices todos, entonces, estábamos en el camerino gritando, era una locura, éramos campeones supuestamente. Y Maturana estaba a un lado y de pronto cuando ya nos estábamos como arreglando para irnos nuevamente para el hotel, él nos llamó a todos y nos dice, cuando nos reunió nos dice, ¿ustedes creen que ya quedamos campeones? Y nosotros le dijimos, claro que no. ¿Y entonces qué están celebrando? Nos bajó los humos, quedamos por allá. Pues, y en determinado momento uno dice que injusto, ganamos 6-0. ¿Cómo diablos él nos puede decir en este momento que no debemos celebrar? Es verdad. A veces uno se queda en un momento tal en que por el estar solamente celebrando se pierde en el enfoque que es lo que se quería conseguir, que era conseguir ser campeón de una Copa Libertadores, algo que nadie había logrado en el fútbol colombiano, que ya lo había intentado hacer de Cali, que el América hizo 5 veces, intentó hacerlo y quedó todas las veces de su campeón. Bueno, creo que esa fue una buena lección porque era terminar 3 años, pero terminarlo bien, siendo campeón. Bueno, profe, la Libertadores, como usted lo dice, un hito que marcó la historia del fútbol colombiano, coronándose Atlético Nacional como campeón, ustedes llevando ese título, eso en cuanto a su carrera como futbolista, pero ahora si nos vamos a la carrera como técnico, yo creo que su momento más alto fue ese mundial con la selección de Ecuador, en donde llegó a octavos. Y enfrentó a David Beckham. Me contaba en ese partido contra Inglaterra cómo fue ese inicio y ese proceso con la selección de Ecuador. ¿Lo recibieron bien? ¿Fue difícil? ¿Hubo obstáculos? Sí, como todo. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que saber zanjar para poder lograr las cosas que uno quiere. Nada es fácil, eso absolutamente seguro. Yo lo que más recuerdo del Mundial fue como la previa de ese mundial. Nosotros clasificamos al mundial, como siempre se da ahora, ¿no? Que uno en octubre, noviembre ya está clasificado para jugar a mitad del próximo año, ¿no? Entonces era el 2005. Y a mediados de noviembre, más o menos, nosotros jugamos un partido, Ecuador contra Polonia, y en Barcelona. Jugamos. Y en ese partido cayó un aguacero más o menos como el de hoy. Y el partido se jugó en una cancha anegada totalmente. Perdimos 3-0. 3-0 contra Polonia. A los 15 días hicieron el sorteo. En el sorteo, pues estábamos todos los técnicos, le invitan a uno. Entonces, cuando ya se da el sorteo, nos toca contra Polonia, el mismo grupo. Entonces, siempre hacen las ruedas de prensa por grupos, entonces llevan a los 4 técnicos a hablar lógicamente con los interesados, nosotros eran los ecuatorianos. Yo recuerdo que cuando estaba al lado del polaco, el polaco me miraba a mí y me decía, con los ojos como que decía, papita pa'l loro, yo ya tranquilo, ya. Yo lo miré a él, no sabes con quién te vas a enfrentar. Pues en pensamientos yo creo que él dijo muchas cosas y yo también. Bueno, nos preparamos de una manera tal en que el primer partido era contra Polonia. Y dentro de todas las cosas, a mí me trataron bien en la federación, me dieron toda la posibilidad de reconocer cómo jugaba Polonia. En esa época no había, lógicamente, lo que hay ahora, que hay un analista de video que te muestra un montón de cosas, y menos en Ecuador, ¿no? Entonces, lo que conseguí fue como, de cada equipo, más o menos 50, 60 partidos, de Polonia, de Costa Rica, que está en el grupo, de Alemania, que está también en el grupo, de posibilidades que habían, uno, que nos enfrentáramos, si nosotros quedamos de primeros, podíamos enfrentar a Suecia o Inglaterra, o de segundos también, pero en todo caso la siguiente ronda era con Suecia o Inglaterra, pensábamos. Entonces teníamos un montón de videos y lo estudiamos bien.
Yo recuerdo que una vez alguien me preguntó, bueno, ¿y Polonia qué? Y yo le dije, ¿cómo iba a ser el partido? De verdad, se los digo, porque yo ahorita, después con esa persona me encontré en Ecuador y me dice, profe, ¿usted por qué me dijo exactamente lo que iba a pasar? No, porque lo estudiamos, a todos. Bueno, ganamos 2-0, y eso fue el paso. ¿Y para cómo fue el clasificar. saludo con el polaco al final? No, afortunadamente él no sabía ni español, ni yo polaco, ni en inglés. No, era qué se todo, dijeron con todo la muy mirada? formal, pero eso fue en Helsenkirchen, me acuerdo, Helsenkirchen. Y lo mejor de todo también era eso, que nosotros, como Polonia queda al lado de Alemania, entonces el estadio estaba lleno de polacos, pero lleno de polacos. Entonces, por allá se veía una manchita amarilla, chiquitica, eran los ecuatorianos. Todo eso te da una sensación de casi como que sentirte el rey. El segundo partido nosotros lo jugamos contra Costa Rica, ganamos 3-0, y entonces el presidente de la federación, lógico, entonces él quiere sacar pecho con uno. Entonces él me dijo, venga, me sacó del camerino y me llevó a donde habían los invitados de él. Entonces estaban los senadores, estaba el vicepresidente de la República, estaba toda la gente, los ecuatorianos. Entonces él me mostraba pues cómo estaba toda la parafernalia política estaba ahí, ¿no? Entonces yo saludando a todo el mundo y casi como que el número uno era uno, como que la visión no había nada más que fútbol y no había nada más que yo. Entonces uno hay veces como que se siente extrañísimo. Después, a los 2 o 3 meses de haber estado por allá, yo regresé a Ecuador y estaban en época de elecciones, y el que fue presidente como por 3 temporadas o por 3 épocas, Correa, un día estaba pasando por el parque La Chiris o algo así se llama, en Quito. Había una caravana, iban para algún lado y él estaba en un carro. Yo iba caminando, porque a mí me gusta, yo vivía muy cerca de ese parque, y yo estaba caminando, me gustaba o trotar o caminar por el parque, me gustaba. Y el hombre me reconoció. Se bajó, aprovechando pues lógicamente Suárez, y entonces se puso a decir Suárez presidente, y yo, está loco, yo soy colombiano, no puedo ser presidente de Ecuador, pero es lógicamente hacer proselitismo político con uno. Yo solamente me quedé mirándole, yo me sonreí con él, lo saludé. Pero ahí donde se da uno cuenta, es una locura esto. El fútbol es una locura. El fútbol es, y sobre todo cuando uno es seleccionador, uno es o te tiran con todo o eres el dios. Yo hubo un momento en Ecuador que era casi que el dios. Pues era más que cualquiera. Era una cosa totalmente increíble. Lo que se vivió allá después cuando regresamos fue una total locura. Y digamos, bueno, todas esas vivencias de triunfos que por supuesto que uno está acá en lo más alto, pero llega la derrota, llega el partido contra Inglaterra y ustedes estaban por supuesto que ilusionados, y ganarle a Inglaterra seguramente sería un hito, una selección sudamericana. Sabes que no, Clara, hay veces en que uno, y eso fue una lección muy bonita que a mí me quedó, y de pronto a uno le debe, para todo lo que venga después, lo que vino después, yo siempre pienso en como que ponerme unas metas más altas de las que uno supuestamente cree. Cuando a mí me preguntaban allá, después de que clasificamos, me preguntaban, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer allá en Alemania? Entonces yo siempre decía, es un poco hacer un poquitico más de lo que hizo la anterior selección. La anterior selección de Ecuador estuvo en Corea y Japón, y creo que los 3 partidos los perdió. Entonces jugó 3 partidos y regresó. Entonces yo decía, bueno, jugar el 4.º partido, entrar a octavos de final y todas estas cuestiones. Eso era más o menos lo que yo decía, de diferentes maneras, pero siempre buscando eso, a decir un poquitico más, un poquitico más. Bueno, cuando llegamos al 4.º partido, nosotros como que, y así lo sentí después, no antes. En ese momento yo estaba muy relajado, estaba tranquilo. Yo sentía que habíamos cumplido. Entonces cuando se dio el partido, el equipo no es que se haya tirado para atrás, sino que estaba tan tranquilo que estaba, pues si le ganaba o empataba o perdía, era lo mismo. Entonces es algo que inconscientemente uno mismo es el provocador de eso. Uno le da el mensaje
a los jugadores. ¿Cuál fue ese mensaje, profe, que usted dio ese día? Es eso, no, llegamos a cumplir hasta el cuarto puesto, hasta el cuarto, a jugar un cuarto partido. La lección más grande, yo en ese momento ni siquiera la pensé, yo dije, no, muy bueno, y después, como les dije, llegué a un punto donde nos recibieron en carro de bomberos. A los 2 o 3 meses me volvieron a invitar a mí a Alemania y nos hicieron el congreso técnico, entonces volvimos a estar todos los entrenadores que habíamos estado en el Mundial. Cuando llegamos ahí, pues era una fiesta muy linda, estábamos solamente los entrenadores. No solamente los entrenadores que estuvimos en el Mundial, sino los que habían elegido en ese momento. Por ejemplo, Brasil estaba Parreira, pero también estaba Dunga, que era el nuevo entrenador, estaban los dos. Estaba de asistente, creo que Felipao, también estaban todos los entrenadores, es una locura. Yo estaba loco mirando entrenadores, estaba en mi salsa. Y hicieron una reunión, fueron 3 días. Una de esas era una ceremonia de premiación o al menos de reconocimiento a los 2 mejores entrenadores, al técnico de Italia, que era Marcello Lippi, y al técnico de Francia, Raymond Domenech. Entonces, fue bonita, nosotros estábamos todavía, ellos lo sacaron, empezaron a hablar sobre las experiencias de ellos. El de Italia, pues lógicamente habló. El primero habló el de Domenech. Domenech dijo algo que me pareció espectacular y ahí fue donde yo como que caí en cuenta. Bueno, sí, muy bueno todo lo que están hablando de nosotros, pero de Francia, o al menos de parte mía, yo no puedo decir nada más que cumplimos, pero todas las loas, todas estas cosas tienen que ser para Marcelo, porque es el campeón. Yo solamente recuerdo una cosa, decía Domenech. Yo les decía a ellos cada vez que me encontraba con ellos que el 29 de julio, porque la final fue el 29 de julio del 2006, íbamos a estar en la final. Lo que no les dije, decía Domenech, es que íbamos a ser campeones, y eso es lo que más me duele. Y creo que son cosas que son certeras. La palabra es tan diciente. Lo que dices a veces es tan certero para elevar, pero lo más trágico y lo más difícil es que es tan duro para menoscabar o para bajarle a la... Y uno a veces, aún con la mejor buena intención, uno por debajea, uno busca pues al jugador o a la persona misma, cualquiera en sociedad. La relación nuestra familiar tiene ese problema. Entonces uno se tiene que cuidar mucho de eso. Puede que uno diga, bueno, uno no puede ser tan igualado. A decir, aquí, por ejemplo, si me hubieran preguntado antes del Mundial, bueno, ¿qué va a hacer Ecuador allá? Entonces, si yo digo, vamos a ser campeones del mundo, entonces, ¿y este qué? ¿Qué pasa con este? Pero, bueno, no creo que uno, por el solo hecho de decirlo, dirán que uno puede lograrlo. Puede ser, puede no serlo. Y yo creo que hay muchas vidas de esas, pues lógicamente uno tiene que trabajar, pero lo más importante es que uno no puede cortar alas, y a eso la gran mayoría de nosotros, los que dirigimos grupos, hay veces en lugar de dejarlos crecer a la gente, corta alas. Y lo que usted dice, profe, la palabra es muy poderosa y cuando uno empieza a repetirse que uno sí puede, el mensaje positivo, yo creo que se refleja mucho con lo que pasa en el fútbol colombiano, ¿no? El tema de la cabeza, de estar enfrentándose a su similar en Brasil, pero decir, no, es que ellos son Brasil o es que ellos son Argentina, son más que nosotros. El tema de la cabeza a veces en el deporte y en Colombia juega un papel muy importante. Ustedes, Total. los técnicos, viven de la palabra. Sí, es verdad, todo eso es cierto. Yo tengo en el equipo, en Equidad, un psicólogo deportivo que me ha ayudado mucho a hacer cosas. Pero lógicamente uno siempre tiene que estar como muy ubicado, ¿no? Pero hay días en los que uno siempre piensa, hay una anécdota o hay una historia respecto a algo sobre esa situación de motivación, ¿sí? Entonces, a uno le dicen, bueno, usted puede tener mucho don de palabras y puede motivar muy bien a la gente, pero la motivación no te hace ser diferente o que cambies o que seas igual a alguien que tenga más capacidad. Entonces, él me decía a mí, la capacidad que vos tenés de un equipo puede que sea igual a la de los otros, pero que pronto no te la creas y no estés peleando por ello. Pero también tienes que darte cuenta que es, por ejemplo, si vos estás en una carrera de caballos de pura sangre,
Tú no puedes tener a un burro y motivarlo de tal manera que a esos pura sangre le ganes. Entonces no puedes ganar con un burro motivado. Y en ese sentido es cierto, todo eso es cierto, hay que prepararse, lógicamente hay que tener la condición. Pero a eso veníamos y, por ejemplo, con este grupo de la equidad, yo los podría haber tratado como burros motivados y de pronto quedarme tranquilo, decir, bueno, hicimos hasta que podemos, pero hasta ahí llegamos. O lo otro es, de pronto hasta hacerles descubrir a ellos que también eran puras sangres, que dentro de las cosas, con más trabajo y con más dedicación y con más profesionalismo, nos podemos igualar, aunque nos digan igualados, no importa. Entonces, todas esas situaciones, hay veces también van en eso, en cómo uno, lógicamente, siendo consciente de cuáles son sus limitantes, empezar a decirle, bueno, pero también tenemos estas virtudes. Un poco lo que fue Equidad de este año es eso, es el producto de hacer algo entre todos nosotros, hacerlo. No es que yo como entrenador diga, vamos a hacer esto, no. Hacerlos dueños y escuchar mucho. Y lo otro es que de verdad considerarlos de una manera diferente. Es buscar la manera de que ellos sepan de que al frente tienen a alguien muy parecido. Bueno, en la cancha se peleará. En la cancha uno ganará o perderá, pero le queda a uno la tranquilidad de haberlo hecho. No perder antes del partido, sino después del partido. Profe, como soñar no cuesta nada, ¿le gustaría dirigir a la Selección Colombia? Ya lo dije una vez y eso pues no lo niego. Estar en un mundial es hermoso, espectacular, espectacular. Yo estuve, pues gracias a Dios y a mi trabajo, en 2, ¿sí? Y lo disfruté. Pero estar con Colombia, estar pues representando a Colombia, sí sería. Yo lo dije y lo dije de verdad en serio y lo sigo pensando. Si hay una situación que no se ocurre, bueno, devolvete o vas para donde Dios y Dios te dice, bueno, lo voy a devolver, pero no le voy a dar la posibilidad de estar en 2 mundiales, los borro y le voy a dar la posibilidad de estar peleando por la selección, yo le diría que sí. Tiraría esos 2 mundiales por dirigir a la Selección Colombia, o un partido siquiera, o un entrenamiento. Bueno, ¿y qué cree que está pasando ahora con todo ese tema de la selección? ¿Por qué tanta demora? ¿Se reúnen con con el otro? Primero, creo que la federación tiene otros problemas que solucionar de pronto más complicados, son de algunas situaciones jurídicas, algunas situaciones medio complicadas. Y después como que dentro de todas las cosas, la forma de ser nuestra es como muy inmediatista y eso me parece que no está bien. Se piensa mucho más en cómo ahorrar plata, entonces ahí te ahorraste un semestre de pago y me parece que no está bien hecho. Me parece que es una mala decisión de todos modos, independientemente de cuál sea la causa. Pero sí el tener, por ejemplo, estos 6 meses donde no tengamos un técnico como ya designado, me parece que es un tiempo perdido grande. Dar ventaja. Grande, es darle ventaja a toda la gente. A no ser que dentro de todo, que nombren a Arturo Reyes como entrenador, bueno, ya al menos ya el trabajo con estos. De esta sería la única situación, pero me parece que no es correcto lo que está haciendo ahora. Profe, y en cuanto a lo que se viene para la Selección Colombia, digamos, ¿usted es de los que piensa que un técnico local debe ser el director técnico de Colombia o es de los que le agradece también a Pekerman por todo lo hecho y todo el cambio, digamos, que hizo dentro de la selección más allá de sus errores? No, yo creo que en esto no es estar pensando en nacionalidad, es pensando en capacidad. No es decir, no es que nosotros somos mejores o no, nosotros somos muy buenos, aquí hay técnicos de mucha capacidad, claro. de mucha capacidad. Pero tampoco uno va a decir, no tenemos que estar pensando en eso, sino en un técnico es de acá solamente, ¿no? De ahí técnico de buena capacidad, José por ejemplo lo fue. Lo importante en esto es que conozcan el medio, que es bueno, es necesario, y por esa razón si es un técnico extranjero era mejor haberlo traído desde antes para que empezara a conocer el medio, para que nos empezara a conocer cómo somos nosotros, de qué manera nos comportamos. Nosotros somos un país muy, muy, muy lindo, mira, lleno de un montón de cosas. No es lo mismo tratar a alguien de acá de la zona andina
comparándolo con alguien del Pacífico o comparándolo con alguien del Atlántico, de la zona Caribe. Somos totalmente diferentes y todos tenemos una capacidad, pero también todos tenemos un montón de cosas que tenemos que cambiar y en las cuales tenemos que sabernos comunicar. Entonces todo eso se da con el tiempo, todo eso es bueno si se tiene a alguien colombiano o de afuera que conozca el medio y que sepa de qué manera podernos relacionar, porque al final es eso, es pura comunicación. Si se saca usted, ¿qué terna propondría? ¿Qué terna le gustaría de nombres? Déjeme uno solamente, Reinaldo. Bueno, listo. No, Reinaldo es el mejor. Reinaldo. Reinaldo es el mejor entrenador de Colombia en este momento. Para mi gusto, pues, para mi gusto Reinaldo Rueda es espectacular. Aparte ha trabajado con selecciones y ha trabajado con clubes, ha ganado con selecciones, ha ganado con clubes, ha ganado cosas grandes con selecciones, ha ganado cosas grandes con clubes. O sea, aparte tiene un don de gente espectacular. Es alguien muy tranquilo, muy sencillo. No hay confrontación con Rey, o sea que ese es el mejor. Precisamente hablando de eso, conocemos a Reinaldo que siempre ha sido muy tranquilo, no es un tipo que uno lo vea siempre exaltado en la raya, digamos, a comparación con Pecoso Castro, que es mucho más enérgico. ¿Qué pasó con Reinaldo ahorita en la última rueda de prensa? No sé si usted vio que le dijo a los periodistas que los que tuvieran las preguntas escritas con la selección de Paraguay, les iba a responder, a los que no, no. ¿Qué le pasó ahí? Porque, claro, está viviendo un momento difícil en Paraguay, pero uno dice, el profe no es así. A veces tienen un mal día también. Y hay veces que ustedes también son medio complicados. O sea, yo estando en Honduras, tuve dos experiencias de esas extrañísimas con ustedes. Una, le habíamos ganado a Cuba 1-0 y después, allá es diferente, allá se juegan por etapas. Una etapa eliminatoria, son 3 etapas y al final termina uno con un hexagonal. Entonces en la etapa en la segunda etapa jugamos contra Cuba, un partido en Cuba, ganamos 3-0 y a los 8 días jugamos contra Cuba en Honduras y ganamos 1-0. Si ganamos 3-0 en Cuba, entonces teníamos que ganarle por ahí 8-0 en San Pedro Sula. No ocurrió eso. Y entonces yo voy a la rueda de prensa y yo creo que los periodistas se pusieron de acuerdo para hacerme una sola pregunta. Era ¿por qué solamente ganaba 1-0? Entonces la primera respuesta yo dije esto y esto y aquello. Hablé en la parte táctica como el funcionamiento. La segunda pregunta es ¿por qué ganaron solamente 1-0? La tercera pregunta, ¿por qué ganaron 1-0? Entonces yo en la segunda ya medio armé la primera como para ya decir, bueno, faltó esto. En la tercera ya dije, bueno, ¿esto qué pasó? En la cuarta vez, ya que me preguntaron lo mismo, ¿por qué ganaron solamente 1-0? Yo, bueno, coman lo que dijo un viejito y les tiré la silla y me fui. Pues ya, ahí me sacaron hasta caricaturas y todo. Entonces, hay veces en que uno, pues aunque tenga la mejor buena intención, no ocurre ya. Y otra vez di, como a los 4 o 5 meses después, di una convocatoria. Entonces uno va y sale la lista de convocados es esto y después van las preguntas. Yo siempre me hacía al lado del secretario. El secretario estaba siempre al lado del secretario del equipo, de la selección. Entonces cuando empezaron a hacer preguntas, le hacían preguntas al secretario, que nunca, ¿no? Entonces la segunda pregunta al secretario, la tercera pregunta al secretario, cuarta. Y yo me quedé así esperando. No me hicieron ninguna pregunta. Entonces hay veces en que uno dice, bueno, ¿cómo vas a estar? Y es lógicamente el foco es el entrenador o el foco es el jugador. Pero a veces como la manera como manejan a veces los periodistas las cosas, las dos situaciones me pareció demasiado extraño. Pero es también como para decirte, aquí no mandas tú, mandamos nosotros. Hay veces como que esa señal. Y en ninguna manera es yo tampoco mando, yo sé que yo no mando, pero tampoco mandan los periodistas. Es una cosa medio extraña, medio aburridora, pero bueno. Y yo creo que de pronto Rey lo agarraron en mal día y él, pues lógicamente hay situaciones en las cuales ha vivido él que no las conozco muy en grande, en las cuales él pues ha llamado a algunos jugadores nuevos. De pronto eso suscita muchas cosas. Cuando uno tiene que hacer cambios y que son necesarios hacerlos,
es complicadísimo llamar a alguien o no llamar a alguien que es muy grande en una selección, es pues, terrible. Si hoy, por ejemplo, uno diera una lista de convocados de una selección colombiana y no llamas a James, te matan, acaban contigo, aunque la decisión sea por un partido nomás, pero acaban contigo. Bueno, profe, volviendo a los títulos, a los triunfos, a las victorias, ¿qué le hace a usted falta por ganar? No, ya uno no piensa tanto en eso. Yo creo que pues sería muy bueno pensar en muchas cosas, pero lo que sí me ha enseñado la vida y me ha enseñado el fútbol es que uno como que debe disfrutar mucho más como el momento preciso y como seguir creciendo en mucho. Bueno, como les dije, estoy muy metido con alguien que un psicólogo deportivo y en eso me he metido como mucho a leer libros de neuroentrenamiento y todas cuestiones. Y una de las cosas que más me ha impactado hace poco, estuve leyendo algo de un libro, estaba viendo un video que me habían mandado del entrenador de los Boston Celtics, NBA. Y esa persona, el entrenador empezó a hablar sobre cómo están enseñando en las escuelas de Boston. Cuando estaba hablando sobre eso, mencionó un libro de una psicóloga que más o menos decía la mentalidad, la fórmula para el éxito, más o menos como ese libro. Y hablaba sobre crecimiento y empezaba a hacer un montón de ejemplos sobre cómo uno tiene una mentalidad fija y otras personas tienen mentalidad de crecimiento, ¿sí? Y mencionaba casos tan grandes como, por ejemplo, Bobby Fischer. Fue hace muchísimo tiempo, dicen que pudo haber sido el mejor jugador de ajedrez de toda la historia. El hombre solamente jugó una vez un campeonato del mundo. Después de eso nunca más quiso que alguien lo enfrentara. Y todo el mundo hablaba de las genialidades de él, por eso era tan genio que hacía un montón de cosas extraordinarias. Pero como la gente, hay veces que consigue determinadas cosas, pero si es de mentalidad fija, a veces ya te quedas en eso y no hay forma de hacerlo crecer más. Y entonces hay un montón de historias, no solamente en el fútbol, sino en todo, de cómo uno, por estar pensando en una situación material, de pronto no crece más, para conseguir incluso cosas más materiales, todavía más. Te pones un límite, así como hablábamos ahora, el límite ese de solamente el cuarto partido. Hay gente que es tan buena, tan genial, pero que llega a un punto tal en que es mejor que no los confronten, y entonces cuando los confrontan más bien, o se lesionan o se retiran. Entonces un poco es una situación, hoy para mí lo más importante ni siquiera es tanto pensar en ganar algo, sino en cómo crezco yo, en cómo en determinado momento yo me voy a sentir mejor conmigo mismo, porque hay veces en que cuando uno es entrenador o cuando uno está metido con un grupo, uno se da muy duro cuando pierde, se pega, y entonces el equivocado es uno, ¿no? Perdes un partido y entonces, ¿por qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Todos los días, en cualquier partido, incluso los amistosos. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué estarán escribiendo de mí? Los que me odian a mí, ¿qué estarán diciendo los que me odian? Un montón de esas situaciones en las cuales uno dice, vale la pena. Y hay veces que creo que no. Entonces estoy como en ese plan. Yo soy de mentalidad fija, ¿sí? Entonces estoy como en otro plan, de ver en qué más puedo crecer. Por eso me he estado poniendo a estudiar. Hace poquito terminé mi carrera de técnico, después de 30 años. Ahora soy disque técnico. Pero me siento realizado por una sola cosa nomás, mis muchachos. Les cuento una historia que me pareció muy linda. Yo me fui para Argentina a terminar los exámenes finales presenciales. Cuando yo llegué a la clase, en una aula pequeñita, un poquito más pequeña que esta, entonces cuando yo saludo, habían como 18 personas. Y como 6 o 7, ¿ya va a empezar el partido? No. Me avisan, porque cuando... Boca ¿ya lo dijo que 4? no quería jugar, sin embargo, están esperando. Pues cuando están aburridos se ponen a mirar la televisión. Y cuando llegué y saludé,
buenos días. Y como 6 o 7 dijeron buenos días, pero en colombiano. Ya uno sabe cuál es el acento, ¿no? Y entonces, mire, yo, hola, profe, hola, profe. Bueno, hablé con ellos más o menos, ¿qué está haciendo aquí? Yo, pues, lo mismo que ustedes, terminando el examen, voy a terminar todo. Llegó el profesor, era historia del fútbol, la clase que teníamos que presentar eso al final. Cuando llega el hombre, nosotros está así, todos. Yo iba a presentar esa final después de 30 años, imagínense, estaba pero muerto el susto. Más tiempo, porque en la universidad yo la terminé hace un montón de tiempo. Estaba muerto el susto. Entonces, el hombre, primero llegué, tranquilo que ahí todos van a pasar, no va a haber problema, es historia del fútbol, pero si quieren contar su historia, cuéntenla, no hay ningún problema en que yo les puse a ustedes unos temas, maracanazo, no sé qué cosa, pero si quieren contar otras cosas, cuéntenla. Entonces, el hombre empezó a llamar a cada uno, salíamos, empezaban cada uno a contar su cosa. El que quería contar algo de lo que había leído, lo contaba. Pero la gran mayoría optamos por contar cosas nuestras, ¿no? Y salió uno, Germán Pulgarín. Entonces, salió, me dice, yo me llamo Germán Pulgarín, soy de un pueblito muy cercano de Pereira. Mi papá me llevaba todos los días a Pereira a entrenar. Él quería que yo fuera jugador de fútbol. Yo llegué a, pues empecé a trabajar y llegué hasta la primera sede del Deportivo Pereira. En el Deportivo Pereira, pues estaba entrenando. Mi papá, recuerdo que me llevaba, siempre cuando yo llegaba antes del entrenamiento, me daba una empanada. Yo me comía la empanada. Después me di cuenta de que esa empanada, él solamente tenía plata para una empanada, entonces me la daba a mí y él se quedaba sin comerse la empanada. Y yo entrenaba. Un día me llamaron que yo tenía que ir a entrenar al equipo profesional, al Pereira. En esa época, contaba él, había una ley que obligaba a todos los equipos profesionales que tenían que poner mínimo que entrara un sub-20, tenía que ser titular, ¿sí? Pero el técnico lo podía sacar, al minuto lo podía sacar. Hay veces gente hizo eso, que entraban, hacía todo el chiste. Uno lo que hacía como entrenador era tener calentando al que iba a entrar, ¿sí? Entonces empezaba el partido y el balón se iba afuera y ahí no el cambio. A veces jugaba 1 minuto, 30 segundos, jugaba el chico, triste. Bueno, entonces cuando se da esto, el muchacho va a entrenar, va con 3 o 4 jugadores más a entrenar con el equipo profesional. Él empieza a entrenar, eso fue un lunes, se juega el partido el domingo contra el América y él empieza a hacer, como él decía, y a ser titular, porque todos los partidos, todos los entrenamientos era el titular. Al viernes, cuando él ya estaba listo para jugar el domingo, llegó, no sé por qué razón, una orden de la DIMAYOR que decía, no hay necesidad esta vez de que el jugador, el sub-20 juegue. Y ese hombre, ya no voy a jugar. Resulta que el entrenador dijo, no, la Pulga ha entrenado todo el tiempo. O sea que por respeto, aparte porque se lo ganó, por respeto él tiene que jugar el domingo. Y yo jugué el domingo. El técnico era Luis Fernando Suárez. Era yo. Cuando él empezó a contar la historia, yo me acordé, este man lo dirigió en alguna parte, ¿sí? Lo he visto por ahí. ¿Visto? Pero bueno, al final, antes de que ya contara la historia que era yo ya sabía que era yo. Pero yo no sabía, por ejemplo, que yo no me acordaba que yo había dicho de que para mí lo más importante era el respeto. ¿Sí? Y eso es verdad.
para mí lo más importante es el respeto, porque yo nunca lo dije, pues no me acuerdo haberlo dicho, y no me acuerdo que él lo hubiese escuchado. Y eso fue en el 2008, eso hace 10 años que ocurrió, ¿sí? Cuando a mí, pues él contó la historia, y cuando a mí me sacaron a contar mi historia, yo dije, mire, yo vengo acá, hace 30 años vine como entrenador fui asistente de una selección juvenil, era jugador de fútbol todavía, 1988, era jugador de fútbol y fui asistente de una selección juvenil que clasificó un mundial. Yo estuve en un mundial con Colombia de asistente. Voy a hablar igual que Maradona. Yo fui y fuimos a un mundial de Arabia en 1989. Yo no estuve en toda la Copa Libertadores porque yo estaba en un mundial como asistente. Y entonces yo contaba en Argentina, decía, en 1988 yo estuve aquí y empecé como entrenador. Hoy, en el 2018, me estoy recibiendo como entrenador. Pues, y puede que las calificaciones, porque eso fue un lunes, eso fue de lunes a viernes, puede que yo el viernes no reciba el cartón, puede que pierda los exámenes, pero yo ya me siento técnico. Pero me siento técnico es por lo que dijo la Pulga ahora. Me siento técnico porque de verdad eso es lo que uno debe hacer como entrenador. Respeto, tratar a las personas como personas. Hay veces uno como entrenador los trata como jugadores. El jugador es una persona que juega fútbol. Hay veces nos equivocamos en eso. Creo que me alargué mucho, ¿cierto? Conté la historia. Está buenísima la historia. Bueno, profe, en la equidad ahora, ¿cómo hace usted para, por supuesto, estar a la altura? Porque estuvo en el principio del campeonato líder 5 fechas, creo. No, 7. 7, le 7, está 8, quitando no sé. 2, cuidado. Por favor, respete. Estuvo todas esas fechas del líder, profe, con la billetera que tienen todos estos clubes grandes como Atlético Nacional, como Junior, como Millonarios, como Santa Fe, bueno, equipos que están llamados a clasificar y que siempre están llamados a estar en lo más alto de la tabla. ¿Usted cómo hace para darle ese mensaje a los jugadores de que por más de que estén empezando su carrera o que se ganen menos plata o que no tengan la posibilidad de estar en esos clubes, jueguen de tú a tú con su rival? Bueno, un poco lo hablamos ahora respecto a esa situación cuando esto se genera no de un momento a otro, ¿no? Sino que esto viene de un proceso, de algo que viene de poco a poco. Yo estoy en la equidad desde el año pasado, desde junio del año pasado. Entonces es ir haciendo el equipo poco a poco. Pero lo más importante es donde está la clave. Para mí hay algo lo primero es que el jugador aporte cosas, sea tan importante en el aporte táctico como yo. No es decirle, vamos a jugar de esta manera. Y si alguien te viene a decir una cosa, profe, ¿por qué no? Yo hago esto y de esta manera, ¿por qué no lo hacemos? Y yo decirle, no, es que lo que yo diga, no, absolutamente no. Yo soy, en ese sentido, flexible. Eso es lo que he aprendido de pronto a hacer hoy, o siempre lo he sido, pero yo creo que ahora soy mucho más flexible, escucho más. Y con eso el jugador lógicamente se siente dueño de algo, y cuando se siente dueño de algo pelea por eso. No es lo mismo que yo estoy peleando por alguien que esté peleando por mí, por lo mío. Entonces eso fue lo que hemos hecho con la equidad. Con la equidad hemos conseguido algo que es como un sentido de propiedad, básicamente, donde todo el mundo sabe que es dueño de eso. Ahí me parece que es lo más importante. Y después lo demás es respetarnos. Lógicamente hay una exigencia, pero el respeto para con cada uno de ellos es muy grande. O sea, que ellos se sienten, creo que bien tratados. El jugador nuestro se siente bien tratado. ¿Va a seguir ahí en la equidad? Depende de armar un equipo que sea mucho más fuerte de lo que es ahora. ¿Por qué razón? Porque hay 2 cosas que son complicadas. Una, la Copa Suramericana, o sea que hay que tener un compromiso a nivel internacional, perdón. Y eso pues lógicamente exige de una propuesta en la parte presupuestal mucho mayor. Y la otra es porque nosotros nos van a mirar con otros ojos, nos miran ya con otros ojos, o sea que
si yo no tengo un equipo que sea más fuerte que ahora, de nada vale todo lo que se ha hecho hasta ahora. Te perdés el primer partido y ya no sirves para nada. O sea que por esa razón sí la exigencia es de armar un equipo que sea mucho más fuerte. Bueno, y veníamos a hablar también un poco de esta previa a la Copa Libertadores que, bueno, está en veremos esta final, pero, profe, en cuanto a las individualidades, por ejemplo, de los colombianos, que le quisiera preguntar por qué estos dos grandes se atraen tanto por el talento de Colombia, porque no es, digamos que un momento para darse cuenta que siempre han estado jugadores colombianos en esos dos clubes que han ganado, que han sido importantes. ¿Qué le atrae el fútbol argentino, digamos, a las cualidades del fútbol colombiano? Bueno, yo creo que lo más importante es los que abrieron el camino. Eso sí, creo que hay que resaltarlo eso, porque no es lo mismo que estén probando hoy con el colombiano, sino que ya es un producto probado y que se ha respondido bien. En el caso de River, por ejemplo, con Juan Pablo y con Falcao, por ejemplo, bueno, ellos dos respondieron de manera tal que, bueno, entonces uno sabe que aquí hay buenos jugadores, que aquí falta una situación de mejor educación en muchas cosas, en la parte futbolística hablando, porque en Argentina ya se piensa mucho más en estar enfocado en lo que es el entrenamiento y todas estas cosas. Y en Boca igual, Boca cuando estuvo Córdoba, cuando estuvo Chicho, cuando estuvo Jorge, que fueron los que más abrieron y sobre todo ellos ganaron mucho con Bianchi, pues eso pues lógicamente abre caminos. ¿Qué se da? Aquí hay muy buen material. ¿Qué no se tiene todavía? Y eso que es una situación todavía por mejorar. Se ha mejorado mucho, pero todavía falta. Se los cuento de manera de anécdota. Cuando Chicho Serna llegó a Boca, yo ya después de haber triunfado, yo le conté, bueno, ¿y cómo fue tu estadía? ¿Cómo empezaste? Dice, profe, yo llegué y cuando empecé a mirar, vi que, por ejemplo, en Colombia los entrenadores hacen mucho más trabajo táctico que aquí mismo, ¿sí? Se entrena como mucho más en la parte de movimientos estratégicos y todas las cosas que aquí, o a veces igual, la misma cosa. Pero, ¿y cuál es la diferencia? Me dice, profe, cuando yo llegué, los entrenamientos citaban a las 9, 10 de la mañana, entonces yo llegaba a las 8:45, a las 9:45, 15 minutos me cambiaba y ya salía a la práctica. Después me fui dando cuenta de que el que jugaba en el puesto mío llegaba a las 7, llegaba a las 7:30 y él se iba solo a hacer trabajos de gimnasio. Yo empecé a mirar eso y yo, este es el competidor mío y si está haciendo eso, pues yo como mínimo tengo que hacer lo mismo. Entonces él fue inteligente y se ve para allá, bueno, este está haciendo esto, yo hago, ¿qué tengo que hacer? Entonces él y después del entrenamiento se quedaba igual. Entonces él empezó a competir con las mismas armas, pero ya después tenía otras herramientas que de pronto le dieron para poder conseguir muchas más cosas. ¿Qué le falta al colombiano en eso? Aprender. Quintero, porque ahora pues, sigue siendo el gordito que todo el mundo lo mira, pero por ejemplo en Medellín mostraba muchas condiciones, pero no en River. Argentina tiene dos cosas muy buenas, que te exigen muchas cosas, pero que también vende humo. Bueno, y eso está bien. A veces ese vender humo te da como para que hoy veamos el primer, pues ya es el partido del siglo. Y uno dice, ¿cómo diablo es eso? ¿Por qué razón dicen todas estas cosas? No, es que se la creen y es bueno. Y entonces uno, o a veces también se la cree, o a veces llega a ser verdad, total verdad. ¿Qué es lo que no tenemos nosotros? Nosotros como colombianos, primero nos gusta lo bacano, ¿sí? Lo bacano. Y después, caníbales entre nosotros. Nosotros no somos capaces de hablar bien de alguien, absolutamente no. No puedo. Yo no puedo hablar bien de un colega, por ejemplo. Yo no puedo hablar bien de Reinaldo, por ejemplo, a boca llena. No tengo problema en hacerlo, ya aprendí muchas cosas porque estoy por fuera. Pero nosotros nos comemos, somos caníbales. Nosotros, los entrenadores, no somos reconocidos hoy en Colombia como entrenadores. No tenemos las licencias. Hay unas licencias, que es una licencia para trabajar a nivel del mundo, uno necesita una licencia pro.
te lo reconoce todo el mundo. No, en Colombia no existe esa licencia. Yo ahorita nada más estoy peleando por eso, estoy trabajando en la Sergio Arboleda para que eso se pueda dar. Tenemos, el año entrante vamos a empezar una carrera, una tecnología, que es dirección técnica en fútbol, para que al menos, y estamos haciendo algunas conexiones con la federación, para que eso lo reconozca la federación, para después darle la licencia a los muchachos. Nosotros en cualquier parte seria no podemos trabajar. Almirón, técnico de Nacional, lo contrataron antes de Nacional, lo contrataron para España, y él no pudo dirigir en España. Tenía la licencia, pero le faltaban 5 años de experiencia, y entonces no pudo dirigir a España, pero vino aquí y dirigió, y es muy capaz, ¿sí? Pero nosotros también en ese sentido no podemos hacerlo. En sitios serios no podemos hacerlo. Todo un poco es eso, todo lo que intentamos conseguir, pero acá en determinado momento no se da. Es un técnico más o menos capacitado pide algún dinero por alguna cosa, pero si eres colombiano es complicado. Equipos como por ejemplo Millonarios, el Cali por ejemplo hoy, son a Russo le pagaron lo que merecía, una buena cantidad de dinero. Al señor del Cali le pagaron una buena cantidad. Si a mí me ofrecieran el Cali, por ejemplo, y solamente digo, denme lo mismo que Peluso, denme lo mismo. ¿Sabe qué dicen, Clara? ¿Qué? Que soy muy igualado, que no me lo merezco, que los colombianos no merecen eso. Y es triste eso. ¿Pero por qué tenemos eso? Primero porque nosotros somos entrenadores de estómago en muchas cosas, los entrenadores, y nos regalamos también. Entonces le ofrecen a alguien cualquier cosa por ahí, listo, me voy para allá, a ver cómo me va. ¿Qué falta en eso? Que nos reconozcamos, que tengamos la licencia, que nos unamos, en fin, hay un montón de cosas. ¿Hay una agremiación? No tenemos. Entonces hay muchas cosas por hacer. Esto es muy lindo, el fútbol, sobre todo el fútbol colombiano, a uno me apasiona, me llena, pero todavía tenemos un montón de cosas para mejorar. Si así somos buenos, imagínense usted cómo sería si tuviéramos forma de aprender. Les dije, ¿sabe cuántos? Habían 19 en lo de la ATFA, habían 19. Éramos los que estábamos presentando los exámenes finales. 7 eran colombianos. 7 colombianos, un chileno, un brasilero, un panameño, hay 10. Y no había argentinos, éramos parejos. Entonces uno dice, la gente quiere. Entonces, como aquí uno puede aprender, se tiene que ir para otra parte. Profe, y hablando del caso puntual de Edwin Cardona, y usted hablábamos anteriormente de las personalidades de los jugadores, digamos que Villa es un chico mucho más tranquilo, está empezando, por supuesto, viene del Tolima, dio un paso grandísimo al fútbol de Argentina, que seguramente le dará la plataforma para Europa, pero ¿qué pasa puntual con el caso Cardona? Usted como técnico lo ve, lo ha tratado, y ¿qué pasa con esas actuaciones que además lo han dejado por fuera de momentos muy importantes de su carrera? Es más, ahorita se rumora que irá a la tribuna en este último partido. Yo no solo lo he tratado, yo lo descubrí, aunque eso uno nunca descubre a nadie, eso es otra de las cosas que uno como entrenador dice que se da esa cosa. No, es que ese es hijo mío, ese lo descubrí yo, eso es mentiras. Pero el caso de Edwin Cardona es bonito. Cuando yo estaba la última etapa mía en Nacional fue en el 2009. Y un día, cuando estábamos ya empezando los trabajos en enero, me dijeron, ¿no has visto la sub-17 de Nacional? Yo, no. Buenísima, ¿por qué no vas a verlo? Yo, sí, ¿dónde entrenan? En el Retiro. Retiro es un pueblito que queda en el segundo piso de Medellín, en la parte del oriente, que queda 1 hora más o menos. Allá entrenan. Y yo me fui a verlos. Y sí, no solamente era Cardona, sino un montón de jugadores, más un montón de chicos que de esos, como tenía esa situación del sub-20, que tenía que poner sub-20, entonces tenía que buscar un chico. Bueno, lo busqué, lo llamé y lo puse a jugar. Jugó a los 8 días, fue titular, tenía 17 años. Creo que un poco uno a veces es responsable de eso. Es cuando él tiene 17 años y juega en un equipo y es titular, hay veces no tiene suficiente fuerza para aguantar todo eso.
un poco a Edwin le ha pasado esta situación, que por todo lo que les he hablado del fútbol colombiano, uno no tiene las bases necesarias acá en la cabeza. Entonces él jugaba muy bien. O sea, y le jugó llegó muy bien, todo muy rápido. me parece. Entonces él después de Nacional empezó, se fue creo que a Santa Fe, después a Junior. Bueno, hubo cosas en las cuales como que todavía no se podía asentar. Y creo que todavía hoy no se ha sentado lo suficiente. Aún así, ha mostrado todas las condiciones. Yo cuando hablo con él, siempre le hablo sobre esa situación. ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo de la cabeza? ¿Estás bien? Pues yo lo veo más ubicado ahora, mucho más ubicado, pero me parece que todavía necesita como un tiempo de cocción mayor, que en determinado momento pudo haberse un poquito perdido por esas situaciones que en determinado momento se da. El reconocerlo tan rápidamente puede dar que se dé como se está dando, como se dio en él, que vivió más de escándalos que de otra cosa. Al principio, hoy no tanto, ya lo demás es porque se nota mucho más. Lo del el coreano es mucho más complicado porque pues ya él había estado en un mundial, un montón de cosas, o antes de un mundial, perdón, que de pronto son no pasables, pero uno lo podría manejar de una manera diferente a como lo que ocurrió con él antes. Entonces hay veces eso es lo que hablamos ahora, es a las personas como la educamos, que somos nosotros, y ese es, uno sabe, es consciente de que al que es muy conocido pues le exigen muchísimo más, pero es el que menos bases tiene, es el que menos fuerza tiene. Ahí donde como que la situación, y ahí sí me meto no solamente en la parte de fútbol, sino en este bendito país que es hermoso, pero que no nos da la posibilidad de educarnos, no nos da la posibilidad de crecer mucho más en todo lo que de verdad se necesita como sociedad. Nosotros somos un país súper inculto, súper inculto. Entonces uno dice, el escándalo más fácil de sacarlo es el de Dairo Moreno. Bueno, no saques el del médico que no es conocido, pero que existe igual, la misma cosa. Entonces el problema no es del fútbol. El problema por ejemplo, de que haya, que en los partidos de fútbol de Colombia se jueguen 50 minutos, 45 minutos. De 90 se juegan 45. Normalmente se juegan entre 60 y 70, pues porque para el juego, ¿sí? Pero 45 minutos. Entonces uno dice, no, es que los jugadores son muy tramposos. Que los jugadores o los entrenadores les manda a que finjan lesiones, a que entre la camilla, a demorarse en el saque y todas estas cuestiones. Y uno dice, el jugador solo es tramposo. Colombia, la gran mayoría de nosotros somos tramposos. Sí, el reflejo de la sociedad. Exacto, que es mucho más fácil decirlo en el futbolista y es mucho, bueno, es que esos son tramposos. Yo no, es lo más triste. Bueno, profe, no nos podemos ir sin antes saber cuál es su pálpito, ¿Boca o River? Así se juegue o no. La cuestión es que hablar de Boca River, no hablamos ni de Boca River. No. A ver, yo creo que ese va a ser un partido demasiado emocional. ¿Se esperó que el partido de ida fuera así de emocionante? No. Sí. ¿Sí? No, No. es que en Argentina es todo, es una locura. En Argentina, todo este tiempo, yo estuve en la previa, yo estuve 8 días antes del primer partido, o sea que me tocó la locura, todo el mundo hablando de Boca River. Todo el mundo habla de Boca River siempre, pero no tanto como ahora, muchísimo, demasiado. Entonces es un partido emotivo, un partido emocional, un partido donde el que maneje mejor sus emociones seguramente va a ser el campeón. River tiene una doble, los de gente de River vienen en esto con un compromiso complicado. La primera, están cerrando de local. Y ellos dicen casi que perder es peor que el descenso que ellos tuvieron. Así los ponen. Es casi que perder con Boca en este momento es cuando ellos se meten, se dicen un montón de cosas. Lo del descenso es una señal. El fantasma de siempre. Terrible. ¿Ah? Es el fantasma de siempre, el descenso. Sí, terrible. Y además porque Boca está invicto como visitante. También, aparte de eso, la agarró que Boca está jugando bien, está mejorando. River está jugando, pues siempre ha jugado
a mí me gusta más el fútbol de River, pues, dentro de la condición. Cuando veo a los dos jugar, me gusta más ver jugar a River que ver jugar a Boca. Pero son cosas en las cuales pues ya es cuestión de gustos. Pero me parece que el momento más especial en este momento lo está viviendo para bien Boca. Entonces de pronto se puede voltear en la parte emotiva, emocional, porque ese partido no va a tener mucho de táctica ni de técnica, allá se corre mucho al fútbol. Uno, pues, no quiero que suene mal, pero se corre mucho más al fútbol de lo que a veces se juega. Pero también con eso, y de verdad, tienen muy buenos jugadores, a veces ganan. A veces nos ganan más a nosotros, por ejemplo, corriendo, porque aquí en Colombia no se corre, por ejemplo, como se corre en muchas partes, que también tendríamos que aprender mucho de ello. Pero también imitamos a veces lo malo de Argentina, ¿no? Ah, sí. Entonces, el caerse, lo que usted estaba diciendo del tiempo, porque en Argentina sí que saben de esto, ¿no? Pero ya menos, ¿sabe? Ya corren más. En este momento están corriendo mucho más. Nosotros, pues lógicamente sí, hemos aprendido mucho. De lo que más hemos aprendido es de las barras bravas. Y eso sí es lo peor de todo, lo peor. Pero entonces, ¿River o Boca? Porque le gusta cómo juega River, pero yo creo que su corazón es Ceneice. No, no es el corazón, pero creo que... No, yo no soy de esos. ¿O quién va a ganar? Que estoy pensando que yo no soy hincha. ¿A quién le apostaría? Ya uno no es hincha, pues, y en eso sí pierde uno mucha sensibilidad. ¿Ni con la selección? Ni con Nacional, que usted dijo que yo era hincha Nacional. Yo, pues, lógicamente tengo un afecto por Nacional por todo lo que me dio Nacional. Nacional, yo fui jugador de fútbol aficionado, después fui profesional, después fui asistente técnico, después fui técnico, o sea que corrí todo lo que es de Nacional, pero yo no soy hincha Nacional, yo no soy hincha ya de nadie, yo soy hincha de los jugadores que he tenido. Yo cada vez que, y es lo que más a mí me encanta, es si yo me encuentro con alguien que jugó conmigo y él me abraza y se sonríe, yo como que me siento, me siento bien. Y entonces de cada uno de ellos siento como la necesidad de pensar, ojalá le vaya bien a él y ojalá le vaya bien al equipo donde juega él. Cualquiera sea, en Honduras, de los de Ecuador, los que juegan por fuera, los ecuatorianos, los colombianos que he dirigido y que ahora están por fuera. Uno siente como otra situación ya, eso de estar, de ser, gozar pues con lo que haga Nacional, pues sí, se disfruta, pero no es así, ya no se siente tanto. Entonces, según lo que nos acaba de contar Cardona, Boca, se va por Boca. Podría ser, pero no, pienso en este momento que es más por lo que siento, que emocionalmente está más fuerte Boca que River. Bueno, un aplauso, él es el profe Gracias. Suárez. Y antes de despedirnos, profe, como estamos en un festival de felicidad y Be Happy, ¿qué mensaje usted le haría a la gente para que haga lo que le hace feliz, para que al final del día se sienta feliz con lo que hace? Y si no, pues que empiece a trabajar por sus sueños y por ser feliz, por sonreír al final y por disfrutarse la vida, que es muy corta. Bueno, no sé, yo creo que es un poco el mensaje de lo que yo estoy haciendo en mi vida. No me quiero poner como ejemplo de nada, porque yo, gracias a Dios, he perdido muchas más cosas de las que he ganado. Pero hoy, sobre todo hoy, hay gente que me ha ayudado mucho, por ejemplo, a ser diferente. Yo les cuento, yo a esta clase de cosas no venía, nunca. Primero me daba miedo, o después era medio gruñón. Yo soy muy gruñón, yo soy careculo, perdón por la palabra. Pero por dentro sentía un montón de cosas. Y la vida me ha enseñado que uno, de verdad, sí, como que tiene que disfrutarla más. Entonces, les vuelvo a mencionar a alguien que ha sido importante para mi vida, es el psicólogo este. Yo hablé con él un día y me dijo solamente una cosa, me dice, ¿por qué no te arreglas los dientes? Hey, vos sos psicólogo, arreglate los dientes y vas a ser más feliz. Yo no tenía dientes, pues, no tengo dientes bonitos, no tengo, pero eran dientes separados acá, medio montados, por aquí tenían unos. Entonces lo único que hice fue me puse carillas. Entonces tengo, y me los blanqueé. En este momento están amarillos porque tomo mucho vino, me encanta el vino y me encanta la carne, o sea que me tengo que limpiar cada 2 o 3 meses con la odontóloga. Y de verdad, entonces yo le dije, ¿por qué? ¿Para qué? Para que te sonrías más. Mírate al espejo y te ves mejor. Y me arreglé los dientes y ya me río más.
me sonrío más, pero eso no es lo más importante. Me siento mejor, me siento mejor. Y me desarrollo y como que me suelto más. Y como que todas esas sensaciones que he tenido ahora, un poco de reconocimiento y todas esas cuestiones acá en el país y de pronto por fuera, siendo técnico de la Equidad, ni que lo había sentido antes, cuando era técnico de una selección mundialista. Antes era más amargado. Ahora disfruto cualquier cosa pequeña. Esta es grande para mí en este momento. Pero si me pongo a comparar Ecuador con Equidad, entonces yo digo, Ecuador, no, hoy. Hoy Equidad y hoy es mi momento. Porque me cambié los dientes. O sea, que cámbiense los dientes. Gracias, profe. Bueno, ahora esperar a que ruede la pelota. ¿Tienen preguntas? Sí, claro. Profe, ¿sí? Dale, dale. ¿A sonreír? Gracias. Bueno, profe, buenas tardes. Es muy inspirador pues la historia porque personalmente yo adoro el fútbol, no solamente verlo, sino jugarlo. Inicié un poco con la Liga de Bogotá, pero pues por cosas de salud no pude seguir jugando. Tengo muchas amigas que están en el tema del fútbol y veo su frustración al ver en los procesos de reclutamiento y de convocatorias que están haciendo hoy en día para el fútbol profesional femenino, ver como ese desconocimiento que aún se tiene y que se va a tener en un largo periodo de tiempo frente al fútbol femenino, pues porque somos un país machista y porque somos un país que conoció el fútbol y no solo Colombia sino a nivel mundial desde lo masculino. Pero profe, dos preguntas principalmente. Lo primero, ¿cómo usted ve ese desarrollo del fútbol profesional femenino, teniendo en cuenta que hoy en día son 23 equipos con convocatoria además? Y segundo, ¿usted sería director técnico de un equipo profesional femenino en Colombia? Mira, lo primero es que está complicado, está difícil, pero es como esas cosas donde no hay la mejor disposición ni el mejor ánimo. No hay, no existe. Pero si hay alguien que puede sacar eso adelante, son las mujeres. Estoy completamente seguro. Nosotros los hombres, cualquier cosa que nos pongan medio complicadas para solucionar, la dejamos de lado, buscamos otra más bien. En eso sí. Sí, no niego que hay algo que todavía aquí, en este país, si se da es solamente por obligación. El campeonato se hizo por obligación, porque la FIFA, es un mandato de la FIFA, el año entrante, este año, no sé si se va a hacer un torneo, creo que la única obligación que se tiene para cumplir los equipos que tengan equipos jugando internacionalmente, Copa Libertadores o Copa Suramericana, hablando de nosotros, tienen la obligación de tener equipo femenino. Entonces van a hacer un torneo de 8. De los que están clasificados en la Copa Libertadores y Copa Suramericana, van a hacer un torneo de 8, por obligación. Y eso es feo, eso es terrible. Pero al final es algo que se tiene que conseguir. Aquí no sé, las cosas no se consiguen fácil, debería ser, pero vuelvo y te digo sinceramente, no hay que bajar los brazos, y hay que pelear, y hay que seguir dando. Y creo que es mucho más fácil que ustedes lo hagan. Respecto a lo otro, yo creo que yo no tengo el perfil para dirigir mujeres. Yo no tengo el perfil ni siquiera para dirigir niños. Yo ya sé que yo no puedo dirigir, tengo mi perfil para dirigir fútbol profesional. Si a mí me ponen a dirigir niños, no soy capaz, no tengo la capacidad, porque aparte hay que manejar otra clase de perfiles. Yo creo, y eso es un concepto que pues, puede ser errado, pero para mí el fútbol debería dirigirlo también a una mujer. Hay muchas cosas que uno como hombre ante un grupo de mujeres no conoce y no puede conocer, y hay veces en que de pronto hasta la comunicación es medio complicada. Cuando ustedes están en esos periodos, por ejemplo, complicados como mujeres, uno lo puede entender siendo mujer, pero yo como hombre voy a pedir cosas y al final, bueno, ¿y cómo te digo? ¿Y cómo no te digo? ¿Me entiendes? Todas esas cosas. Entonces, para mí, de pronto, y ahí es donde creo que también debería pensarse, y creo yo que debe ser así, las entrenadoras deben ser mujeres, el director técnico, toda la que tenga que estar metido en el fútbol femenino debe ser mujer, básicamente por eso, no porque sea una situación de
de que machismo y tonterías de esas, no. Hoy nada más sentí ayer o antier, escuché una noticia que es terrible. Están haciendo el pony fútbol, unas clasificaciones, y los niños son niños de 9 y 10 años, donde era Hay una arquera. una arquera jugando en una arquera y perdieron los puntos porque era supuestamente la arquera, no podía tapar, sino que tiene que ser un niño. A esas edades se puede jugar, entre niños, en esa edad empiezan, es mezclado, es mixto. Ya después me parece que sí, por muchas circunstancias debería cambiarse, ya, bueno, por aquí las mujeres y por aquí los hombres. Es que ¿sabe qué pasó ahí, profe? Que el torneo Pony Fútbol se volvió nacional, mucho Ajá. más grande, y empezó a trabajar con Di Fútbol, Di Mayor, entonces le empezó a tocar seguir reglamento FIFA. Hay que ser y inteligente ahí, para manejar eso, ¿no? claro. No puede ser tan obtuso. de Y verdad. reglamento FIFA no existen equipos mixtos, ese fue el problema. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. Me quedé con ganas de verlo en Millos el siguiente semestre. Y la pregunta es, ¿qué diferencia a Reinaldo Rueda de Juan Carlos Osorio para que sea su primer candidato en la selección? El Gracias. gusto. Es gusto, ¿no? Así, no, a ver, capacidad los dos tienen y mucho. Y yo no puedo, a ver, no puedo decir, hablar mal de uno para hablar bien del otro, ¿no? Yo creo que eso es más cuestión de gusto. Me gusta más el método de Reinaldo. A ver, voy a hacer algo que de pronto a la gran mayoría de la gente no le gusta, y sobre todo a los periodistas que hablan mucho. A veces uno puede llenarse de muchas cosas y puede ser muy, a ver, ¿cómo era eso? Muy populista. Es decir, a mí me gusta solamente atacar y atacar y atacar y no defender. Gustos. Pues gustos. Y si en algún momento, pues yo ya lo he dicho. Por ejemplo, el trabajo de Juan Carlos es demasiado ataque, solamente ataque, no piensa en defensa. Yo creo que uno tiene que estar pensando en ataque y en defensa. ¿Sí? Entonces por eso me gusta más el trabajo de Reinaldo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Armani con Juan Carlos era figura siempre, porque había un montón de mano a manos y Armani tenía que salir y era figura. Con Reinaldo no fue, y fue campeón nacional con Reinaldo de Copa Libertadores, y con Juan Carlos no lo fue. Entonces siento yo, bueno, yo no tengo que estar diciéndole a la gente que, hey, no, piensen en defensa y ataque. Yo pienso en defensa y ataque. Entonces me gusta más un equipo completo en ese sentido, y se puede registrar en resultados. Lo de Juan, pues lógicamente lo respeto, aparte es un líder espectacular, trabaja de una manera diferente. A mí me encantan los líderes, yo soy solamente seguidor, pero los líderes, el tipo que lo están siguiendo. Uf. Yo, por ejemplo, lo de Juan Carlos, lo de Mourinho, lo de Guardiola, porque tienen gente que lo sigue. Me parece una cosa interesante. Bielsa también. Juan Carlos es un gran líder y aparte trabaja muy bien. Pero dentro de lo que es fútbol me gusta más, por esa razón, lo de Reinaldo. Profe, Camilo Villa, ¿cómo ves la mentalidad del futbolista del fútbol profesional colombiano? ¿Crees que en algún momento o en este momento estamos estancados? Nos falta por hacer mucho, yo creo que, y esa es la obligación de nosotros, todos los que tengamos que ver con la educación de ellos. El jugador es una esponja y aprende un montón de cosas, las buenas y las malas. Entonces creo que no tienen la culpa ellos. Hoy, por ejemplo, y ahí es lo que más me preocupa hoy es por ejemplo, que haya muchos jugadores que hoy tengan muchas más pruebas afuera y después se lo traigan a uno acá. Hay veces en que hay chicos que de 20, 21 años que me muestran la hoja de vida y estuvo 6 meses en Portugal, 6 meses en Italia, 6 meses en Brasil, 6 meses en Argentina, y después estuvo hasta en la China probándose. Y tienen 18 años, 19 años.
Y entonces uno dice, ¿y esto qué fue? Uno sí dice todo eso, jugadorazo no, fue a probarse y seguramente estuvo quién sabe de qué manera, dónde parado, dónde durmió, y de pronto le dijeron sí, de pronto le dijeron no, la gran mayoría de veces le dijeron que no. Y después llega acá y le muestran a uno la hoja de vida como si fuera, oh, wow. Yo cada vez que veo una hoja de vida y si hay un jugador que en 6 meses está en un equipo, a los 6 meses está en otro, a los 6 meses está en otro y este no sirve para nada, aunque tenga 20 equipos. Malo, era horrible. Pero eso no es lo más preocupante para mí, es de qué manera el solamente sacar un jugador de estos da para que la gran mayoría de los empresarios solamente piensen en el día, es como una lotería. Llevo un montón, entonces todos esos montones hacen ese periplo y hay uno que de pronto sí, les sonó la flauta y salieron. Entonces ese es el pensamiento con los chicos. Los papás tienen mucha la culpa, los papás son terribles. Los papás quieren ver a todos los jugadores como si fueran los Messi del mundo y este es el que más vale. Cuando a uno le dicen, no, es que este va a ser el próximo tal, el próximo James. Yo ponerlo a estudiar, por favor. Para mí lo más importante es eso, estudiar. Yo me encuentro con chicos, los papás a veces pues lo conocen a uno, ay, sí, yo vi cuando estudié la vuelta olímpica por hace 30 años y todas las cuestiones. Entonces le dicen a los niños, mire, él jugó en Nacional. Entonces el niño lo miró, ¿no? Entonces, pero va a ser futbolista. Entonces yo lo saludo a él y le digo, ¿te gusta el fútbol? Sí. Entonces yo le digo, ¿quieres un secreto para jugar mejor al fútbol? Entonces y el papá se pone así. Y él me dice, sí, yo quiero. Y yo le digo, estudia. Entre más estudias, mejor jugador vas a ser. Y es verdad. Ese muchacho Ricaurte de Medellín es un jugadorazo, pero jugadorazo. Tiene mucho talento, pero de aquí está estudiando ingeniería industrial, creo, o administración de empresas. El papá jugó fútbol conmigo, Carlos Ricaurte. El papá es ingeniero químico. Yo tuve a un sobrino de Ricaurte en Nacional del 2000, del 99 que quedamos campeones, y es también estudiante. Entonces es una cosa diferente. No es que sea pues de una familia de inteligentes, no, de una familia que ha estudiado. Y es otra cosa, el nivel es otro. El poder recibir determinados loas, por ejemplo, alguien, cualquiera. Por ejemplo, hablábamos de Cardona. De pronto yo a Cardona lo saqué a los 17 años y ya, quién sabe hasta qué hora, hasta dónde estudió. La posibilidad te lo da el país o no te la da. A veces, y la gran mayoría de las veces, es que no te la da, desgraciadamente. Gracias, profe. Listo. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchas Aplauso para el gracias. Muy profe amable. otra vez.